Pues existe una expectativa casi absoluta de precisión cuando buscamos, digamos, una coordenada exacta en un mapa o cuando esperamos un diagnóstico médico. Sí, totalmente. Nos gusta muchísimo la claridad de la ingeniería. A ver, si te rompes un brazo, la radiografía muestra esa línea blanca irregular en el hueso, el médico señala la pantalla y sentencia que ahí está el problema que hay que arreglar. Es un sistema donde las cosas son visibles, se pueden etiquetar y se categorizan en cajas perfectamente ordenadas. Claro, es un enfoque muy binario, ¿verdad? Y, a ver, resulta muy reconfortante. El hueso está roto o intacto. El diagnóstico es blanco o negro. Exacto. Pero al dar un paso hacia el mundo de los símbolos, del esoterismo y de la psicología profunda que codifican estos textos antiguos, pues esa máquina de rayos X clínica deja de funcionar por completo. Ya, se rompe el esquema. Sí, el panorama analítico se vuelve infinitamente más denso y complejo porque no estamos midiendo calcio o fracturas, sino la estructura misma de la psique humana. Entramos de lleno en lo que podríamos llamar, pues, aguas diagnósticas muy turbias. Y precisamente por la densidad de esas aguas, nuestro análisis de hoy tiene un enfoque singular y, la verdad, fascinante. Ujú. El objetivo de esta inmersión profunda es realizar una exploración exhaustiva, casi microscópica, de una sola coordenada astrológica y simbólica, que es el grado 6 de la constelación de Aries. Un grado con muchísima miga, por cierto. Madre mía, ya lo creo. Para lograrlo, y esto es importante para quienes nos escuchan, nos basaremos pura y exclusivamente en 3 visiones esotéricas clave detalladas en nuestros documentos. Hablamos de los símbolos de Charubel, la bolasfera y los símbolos avianos. Y la misión, digamos, de esta exploración conjunta es desentrañar cómo una misma coordenada, este grado 6 de Aries, revela una narrativa cohesiva, aunque se observe desde estas 3 perspectivas tan distintas. Eso es. Vamos a hacer un recorrido a través de la inquietud humana, el aplastante peso del liderazgo y, finalmente, el poder de la conciencia para ordenar el caos. Y, como siempre, vamos a analizar cada texto literal y su interpretación correspondiente, sin omitir ni un solo detalle de las fuentes. Pues arranquemos entonces con el principio de este hilo narrativo, que se centra en el estado interno del individuo. Para entender el motor de este grado 6 de Aries, acudimos a John Thomas, el místico que escribía bajo el seudónimo de Charubel. Exacto. Charubel. Su visión es, de entrada, profundamente desconcertante. Voy a citar literalmente el texto. Él ve el color verde por todas partes. Ujú. Pero añade un matiz crucial, especificando que todo objeto exhibe un tono verde apagado. Fíjate en ese detalle. Sí, y dentro de ese paisaje monocromático, la escena dicta que todo está en movimiento. Es que es una atmósfera que genera una disonancia cognitiva casi inmediata, ¿no? Totalmente. O sea, un movimiento perpetuo dentro de un entorno cromático que sugiere un estancamiento absoluto. Y justo ahí es donde encuentro una contradicción a la que me gustaría darle vueltas. Porque tradicionalmente asociamos el color verde con la naturaleza, la vitalidad, la paz de un bosque estático. El verde relaja el ojo humano. Claro, suele ser calmante. Sin embargo, en esta visión, ese verde apagado genera una falta de descanso absoluta. El texto literal afirma que la persona bajo esta influencia nunca hallará descanso, y que, aunque pasará la vida buscándolo, terminará tan lejos de su meta como siempre. Es que es eso. Si el entorno es verde, que se supone que es pacífico, ¿por qué provoca esta ansiedad de movimiento perpetua? Pues a ver, la respuesta está precisamente en ese adjetivo, apagado. Ya. No es la frescura de la clorofila o de un prado primaveral vibrante, ¿sabes? Un verde apagado es el color del agua estancada, del moho, de una monotonía que resulta asfixiante. Sí, es una imagen mucho menos idílica. Exacto. La psicología que Charubel describe aquí es la de una insatisfacción crónica con la realidad mundana. El entorno terrenal le resulta a esta persona tan monótono, tan carente de brillo, que su mente se ve obligada a estar en movimiento constante para compensar esa falta de estímulo. Es como una sed insaciable. Sí, literal. De hecho, las posibles vocaciones que Charubel asigna a este grado no son para nada casuales. Sugiere que la persona podría ser un aeronauta o alguien inclinado a estudiar los, y cito, imponderables de la naturaleza. Un aeronauta. Me parece fascinante porque estamos hablando de alguien que pilotaba globos aerostáticos a finales del siglo XIX. Eso es. O sea, es la necesidad literal y física de despegar los pies de esa tierra verde apagada y monótona. Es como si no pudieras soportar la superficie, así que busca el cielo.
Es que esa figura del aeronauta encapsula perfectamente el deseo de elevación. Pero ojo, que la segunda vocación es aún más reveladora sobre cómo funciona el mecanismo de esta inquietud. Lo de los imponderables, exactamente. Los imponderables de la naturaleza se refieren a aquellas fuerzas que son invisibles e inmensurables. Fuerzas que rigen el universo, digamos, el tiempo, la gravedad, el electromagnetismo o incluso el alma humana. Claro, cosas que no puedes meter en un tubo de ensayo. Eso es. Y estudiar los imponderables garantiza que nunca llegarás a una respuesta final. Quien se dedica a intentar medir lo inmensurable está condenado, por así decirlo, a buscar descanso intelectual sin encontrarlo jamás. Qué trampa, ¿verdad? Sí. La gran paradoja aquí es que la curiosidad que los impulsa es exactamente la misma fuerza que les arrebata la paz mental. O sea que el motor interno de esta coordenada es una curiosidad tan vasta que roza casi la tortura psicológica. Es estar persiguiendo perpetuamente un horizonte que se aleja 1 metro por cada metro que avanzas. Muy buena metáfora. Pero, claro, ese aeronauta no vive en el vacío del cielo eternamente. Tarde o temprano, pues, la gravedad social hace su trabajo. Esta insatisfacción y este deseo de mirar por encima de lo mundano tienen consecuencias en el mundo físico y en la sociedad. Y ahí es donde entra nuestra segunda fuente, ¿no? Exacto. Esa colisión entre la mente que busca elevarse y el mundo material que exige orden es lo que captura a la perfección La Bolasfera, obra de Antonio Borelli. Aquí pasamos del paisaje psicológico interno a las consecuencias externas de esa misma inquietud. Nos muestra qué ocurre cuando el mundo real, digamos el mundo físico y social, detecta a alguien con esa visión tan elevada. A ver, es que la imagen alegórica de la bolasfera es visualmente sobrecogedora. Está cargadísima de tensión. ¿Sí? Nos describe, a cito literal, un hombre montado sobre un caballo cerca del filo de un precipicio y mira hacia el valle donde hay personas trabajando. Fíjate en los elementos. Son fuertísimos. Mucho. Y la interpretación literal nos dice que estamos ante una naturaleza bien calificada para gobernar a otros. Pero el texto introduce un elemento que rompe un poco la narrativa tradicional que tenemos sobre el éxito, porque especifica que será la fuerza de las circunstancias la que pondrá a esta persona al mando. Y eso lo cambia todo. Claro. Y el desenlace augura, ojo a esto, peligros y muchas catástrofes, resultando en un saldo de superioridad, logros y honor, pero con muchos peligros. Los elementos de esta imagen exigen que nos paremos un momento. Tenemos la altura del precipicio, la inestabilidad del caballo y la separación, tanto física como psicológica, de los trabajadores que están ahí abajo en el valle. Pero detengámonos un momento en la motivación detrás de este liderazgo, porque me parece que altera por completo cómo entendemos el éxito en nuestra sociedad. Sí, a ver, cuéntame. Pues que normalmente solemos ver el mando directivo, político o social como un premio, ¿no? Es como la meta final de una ambición muy calculada. Sin embargo, aquí no hay ambición. Parece casi una condena impuesta por la fuerza de las circunstancias. Es un peso enorme. Totalmente. El individuo está solo en el borde de un abismo, separado de la masa que trabaja con seguridad en el valle. Y me surge una reflexión. ¿Es esta posición de poder o de mando un honor genuino o es más bien una trampa mortal tendida por el destino? Pues el texto mantiene esa tensión sin llegar a resolverla del todo, dejando claro que el honor y el peligro son inseparables en este grado. Si analizamos la física del símbolo, la persona posee una visión global de la que carecen los que están en el valle. Claro, al estar tan alto. Eso es. Esa es la perspectiva del aeronauta, de Charubel, pero aplicada a la gestión humana, y justifica eso de la superioridad, logros y honor. Pero el vehículo es la clave de su tremenda vulnerabilidad. Un caballo no es una máquina predecible, es un animal impredecible, gobernado por instintos. Estar sobre un caballo al filo de un precipicio significa que tu margen de error es absolutamente cero. Nada, un ruido repentino, una serpiente que se cruza en el camino y el caballo reacciona por su cuenta llevándote directamente al abismo. Exactamente. Por eso el mando llega por la fuerza de las circunstancias. Ese caballo puede simbolizar la volatilidad de la economía, el pánico de las masas en una crisis social o la imprevisibilidad de la naturaleza misma. Uah.
Cuando todo colapsa, la gente en el valle mira hacia arriba y busca a alguien que tenga esa visión superior, obligándole de alguna manera a asumir la responsabilidad. Es el arquetipo clásico del salvador forzoso. La persona no pide estar ahí, pero su naturaleza la califica para el puesto. Ya, pero menuda condena. Desde luego, el coste de este deber es altísimo, de ahí la promesa de peligros y muchas catástrofes. Mientras gobierna para salvar a los demás, experimenta una soledad abrumadora, lidiando con un nivel de estrés que los que trabajan tranquilamente en el valle ni se imaginan. O sea, es una receta perfecta para el colapso nervioso. Combinamos a un individuo que ya viene con una falta de descanso interno increíble, según nos decía Charubel, y lo colocamos en el borde de un abismo, manejando crisis externas que pueden terminar en catástrofe en cualquier segundo. Sí, es una tensión inasumible. La presión es que es insostenible. Si nuestro análisis terminara aquí, sería una coordenada puramente trágica, para echarse a llorar. Afortunadamente, nuestra tercera fuente, que son los símbolos sabianos de Elsie Mae Wheeler y Mark Edmund Jones, nos ofrece la resolución a este conflicto. Proporcionan, digamos, el mecanismo de supervivencia psicológica ante esta situación tan extrema. Y es que los símbolos sabianos tienen esa función arquitectónica tan clara en el esoterismo. Construyen puentes entre el caos de las circunstancias externas y el orden de la psique interna. Pues la imagen que plantean los sabianos para el grado 6 de Aries rompe completamente con el paisaje orgánico de las fuentes anteriores, ¿eh? Se vuelve rígidamente geométrica. Sí, muy estructural. Dicta textualmente lo siguiente: un cuadrado brillantemente iluminado en un lado, y la interpretación que acompaña esta imagen se sumerge en la filosofía pura, hablando de la experiencia como sustento global de todo ser personal o consciente. Ujú. Definen la realidad materialista con una dualidad que me parece brutal. Por un lado advierten que es una mera ilusión cuando se abandona. Por otro sostienen que es la sirvienta de todo impulso humano siempre y cuando la vida alcance una verdadera motivación. Fíjate en el uso de la palabra sirvienta. Sí, es muy potente. Y culminan afirmando que las cosas adoptan un orden esencial cuando son aceptadas en la conciencia. Pues desmenuzar esta interpretación requiere que observemos muy de cerca cómo se relacionan la luz, la forma y la percepción. El concepto de la realidad material como una mera ilusión frente a la consciencia no es un mero cliché filosófico aquí, ¿eh? Es literalmente una herramienta de supervivencia. A ver, dándole vueltas a este concepto del cuadrado y la luz, me surge una analogía que quizá ayude a aterrizar un poco tanta abstracción. Venga, a ver esa analogía. Imaginemos a una persona que está de pie en medio de una habitación gigantesca, completamente a oscuras y llena de objetos desordenados. Esa oscuridad caótica sería la realidad material inabarcable, las circunstancias imprevistas y los peligros del precipicio de los que hablábamos. ¿Vale? ¿Te sigo? Si esta persona enciende una linterna y proyecta su haz de luz contra una sola pared, creando un cuadrado iluminado, esa área delimitada se convierte instantáneamente en su realidad táctil y manejable. Claro, lo que ves es lo que existe para ti en ese momento. Exacto. Todo lo que queda fuera de ese cuadrado iluminado, aunque físicamente siga ahí en la oscuridad, se vuelve secundario, se convierte en una ilusión en términos de su atención inmediata. La habitación oscura se convierte así en la sirvienta de su impulso de iluminar y comprender una porción muy específica del mundo. Es que esa imagen mental capta el núcleo perfecto del mecanismo sabiano. El acto de enfocar la luz crea la geometría, crea el cuadrado. Y, a ver, en el simbolismo clásico, el cuadrado siempre representa la estructura, la materia dominada, los cimientos sólidos. ¿Totalmente opuesto a la volatilidad? Sí, en clara oposición al abismo o a los elementos naturales desbocados que veíamos en la bola esfera. Lo que Wheeler y Jones afirman al decir que las cosas adoptan un orden esencial cuando son aceptadas en la consciencia es que el caos externo no puede estructurarte, eres tú quien debe estructurarlo a él mediante tu foco de atención. ¡Qué interesante! El caballo en el precipicio es aterrador solo si permites que la inmensidad del abismo ocupe toda tu conciencia. Si iluminas solo el espacio necesario para calmar al animal y dar el siguiente paso, el abismo pierde su poder paralizante. Lo cual enlaza de forma directa con los aspectos finales que mencionan los sabianos. Definen el aspecto positivo de este grado como la absoluta intachabilidad de un auténtico gobierno de sí mismo y la determinación. Ahí está la clave, el gobierno de sí mismo. Claro, es que no hablan de gobernar a los trabajadores del valle, como pasaba en la bolásfera.
El verdadero triunfo aquí es el gobierno férreo sobre la propia mente. Es que el dominio del entorno es solo una consecuencia secundaria de dominarte a ti mismo. Si recuerdas la angustia perpetua que describía Charubel, ese buscar sin encontrar en medio del verde apagado, la cura real no es encontrar la respuesta final a los imponderables del universo. Porque eso es imposible, claro. Exacto. La cura es desarrollar la determinación para enfocar la luz solo en aquello que es útil y manejable. Es imponer tu propia forma, tu cuadrado de luz sobre el infinito. Y el contraste es aterrador si miramos el aspecto negativo que establecen los sabianos. Lo describen textualmente como la pérdida total de la propia eficacia y rendición ante las frustraciones. La rendición. Claro, volviendo a la analogía, si la persona suelta la linterna, la oscuridad de la habitación la engulle al instante. Perder el gobierno de sí mismo significa dejar que el pánico del precipicio y la ansiedad de ese movimiento perpetuo tomen el control total. La rendición ante la frustración ocurre cuando el individuo se cree que el caos externo es más real que su propia capacidad para ordenarlo. Es el hundimiento absoluto de la psique. Cuando el líder forzoso se rinde, el caballo inevitablemente cae por el abismo. El grado 6 de Aries no permite términos medios. O impones la estructura de tu conciencia sobre las circunstancias, o las circunstancias te aplastan sin piedad alguna. Pues esto nos permite trazar una línea clarísima que conecta las tres visiones y que resume a la perfección este complejo grado. El viaje comienza en el fuero interno con Charubel, donde una curiosidad intelectual insaciable choca frontalmente con la monotonía del mundo, generando ese movimiento constante y una falta de descanso agonizante por querer comprender lo incomprensible. Y esa misma elevación intelectual es la que de forma inevitable arrastra al individuo, según la bolasfera, a ser el foco de atención en el mundo exterior. Sí. La fuerza de las circunstancias detecta esa capacidad superior y lo empuja a una posición de liderazgo extremo, asumiendo peligros inmensos y responsabilidades al borde del abismo mientras los demás asisten desde la seguridad del valle. Y llegamos al clímax. La única vía de escape para no sucumbir a la presión interna y externa nos la dan los símbolos sabianos. Exigen comprender que la realidad externa debe estar siempre subordinada a la conciencia. El único refugio es la determinación implacable de mantener un gobierno intachable de uno mismo, iluminando solo el cuadrado de experiencia que permite avanzar sin caer en la parálisis o en la frustración. Y a ver, la utilidad de desgranar esta coordenada es profundamente práctica para el día a día. Desde luego. En contextos de alta tensión, ya sea que alguien se sienta empujado a liderar una empresa en crisis, gestionar un problema familiar grave o simplemente luchar contra una ansiedad constante sobre el futuro, comprender este patrón cambia por completo las reglas del juego. ¿Te da otra perspectiva? Sí, porque la solución nunca va a venir de intentar apaciguar las fuerzas externas. El alivio real solo surge cuando la persona decide que su conciencia es la luz principal y que el entorno material es simplemente, como decíamos, el lienzo que sirve a esa luz. Pone todo el poder de vuelta en las manos del individuo, sin importar cuán precario sea el precipicio en el que se encuentre. Pero bueno, antes de concluir nuestra exploración, hay una implicación derivada de estos textos que creo que merece una reflexión aparte para quienes nos escuchan. A ver, te escucho. Hemos analizado el inmenso peligro de estar sobre el caballo frente al abismo, y cómo la rendición mental provoca esa caída fatal. Pero si miramos la fuerza de las circunstancias de la bolásfera y el verde apagado de la insatisfacción crónica de Charubel, emerge una pregunta más silenciosa y quizás, no sé, más oscura. ¿Qué sucede si la persona, atormentada por ese movimiento perpetuo interno, se niega en rotundo a aceptar la llamada de las circunstancias? ¡Qué buena pregunta! Claro, porque si el liderazgo forzado y el peligro del precipicio son la única vía real para forjar esa determinación absoluta del cuadrado iluminado, entonces rechazar el peligro podría no ser una salvación, podría ser una condena peor. Fíjate que sí. O sea, es posible que, al evitar el caballo y el abismo por puro miedo, el individuo se condene a sí mismo a vagar para siempre en la agobiante monotonía del verde apagado, persiguiendo respuestas inalcanzables sin llegar nunca a iluminar su propia conciencia. Es que a lo mejor el precipicio y la falta de descanso son en el fondo proyecciones creadas por nosotros mismos cuando olvidamos encender la linterna. Es una reflexión espectacular para Ferrar. De verdad, da muchísimo que pensar. Gente curiosa, siga encendiendo esas linternas y explorando dónde residen realmente nuestros mayores riesgos. Ha sido un placer.
Muchas gracias por acompañarnos en esta profunda travesía analítica. Hasta la próxima.